Uno de los mayores problemas que tenemos los podcasters es dar a conocer nuestros podcasts y llegar a un público que no nos conoce. Una vez que nos conocen, posiblemente sea que se suscriban y que de forma frecuente escuchen los episodios. Sobre todo la gente que escucha por Spotify, que es más complicado que vean que hay nuevos episodios. Con plataformas como iVoox o Apple Podcasts, sí que están preparadas para que si hay un nuevo episodio de un podcast al que te has suscrito, veas que hay nuevos episodios. Pero en Spotify es una plataforma de música y es más complicado que la gente que está escuchando podcast ahí vea que hay nuevos episodios, porque es una herramienta, una aplicación que está pensada para música, para podcast, para vídeos incluso ahora, y es un poco más complejo. Bueno, el caso es que normalmente los creadores de contenido, en este caso en formato podcast, no llegamos a la audiencia que deberíamos llegar y no le dedicamos el tiempo adecuado a dar a conocer nuestro podcast o los distintos episodios. Así que hoy voy a darte varios trucos para hacer crecer tu podcast y para que le dediques el tiempo adecuado para hacer crecer tu podcast y darlo a conocer, y el tiempo que le dedicas a crear ese contenido, a grabar los episodios, sea de una forma más productiva. De forma que normalmente si tardas 1 hora en grabar un episodio, deberías dedicarle 3 horas, el triple del tiempo, a dar a conocer ese episodio. De esa forma puedes seguir creciendo, puedes seguir ayudando a la gente y puedes seguir motivándote a crear nuevo contenido. Vamos con los trucos, pero antes recuerda, si eres nuevo por aquí, que soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Truco número 1. El objetivo es que las plataformas de podcasting grandes, esto es un truco para intentar que nuestro podcast crezca a nivel masivo, y consiste en que las plataformas de podcasting grandes como iVoox, Spotify o Podimo vean alguno de nuestros episodios, que les llame la atención y que lo den a conocer a través de su newsletter, de sus redes sociales, de sus rankings, de sus patrocinios, de sus zonas de destacados, etc. Y para ello, pues obviamente la primera estrategia es mandarles un email. Te metes en sus páginas web, abajo en la sección de contactar, y les comentas que has lanzado un episodio especial, que está gustando mucho, uno tiene que ser uno de los últimos, y que posiblemente les podría interesar darlo a conocer a través de sus redes sociales, de su newsletter, etc. Y la segunda estrategia simplemente sería con un tweet, con Twitter, con una mención a cada una de las plataformas, un tweet específico para cada una de las plataformas y con el enlace en cada una de las plataformas. Te dejo un ejemplo en las notas del episodio y te lo comento. Por ejemplo, este episodio debería escucharlo todo el mundo. Podimo, y cito y menciono a Podimo Spain y a Podimo Latam. Y pongo 31, 2 puntos. Aprende a comprar en el supermercado y ahorra miles de euros. Y pongo el enlace al episodio del podcast en Podimo, porque justo se lo estoy mandando a Podimo. Y este mismo proceso lo podemos hacer pues con las distintas redes sociales de iVoox, de Spotify, de Spreaker o de las plataformas de podcasting que haya por el mundo. Así que este truco es muy interesante, es un poco abierto, no sabemos si va a funcionar, habría que hacer esta estrategia pues una vez cada mes o cada 2 meses o cada cierto tiempo, de forma que al final digan, pues mira, este episodio está muy bien, vamos a darlo a conocer. Que haya alguien que, aunque sea en una plataforma un poco menos conocida, pues al menos lo den a conocer. Ya te digo que si suena la flauta y consigues que Spotify lo destaque, o que Podimo, o que iVoox, o que te añaden en su newsletter, creo que puede ser una estrategia muy, muy potente. Truco número 2. Creo episodio con podcasts recomendados con mi misma audiencia. Eso quiere decir que si tienes un podcast de marketing digital, pues podrías crear un episodio de mejores podcasts de marketing digital. O si tienes un podcast de psicología, mejores podcasts de psicología. O en mi caso, en este podcast justo, de podcast sobre podcast. Y luego les escribo a estos podcasts por email o por Twitter y así, punto 1, me descubren y pueden recomendarme en sus podcasts respectivos sin tener que pedirlo.
sin tener que patrocinarlos, sin tener que comprar un anuncio, etc. Es una estrategia muy, muy potente, muy interesante el crear rankings de podcast con tus competidores para que ellos los descubran tu podcast como punto 1 y además pueden mencionarte en alguno de sus episodios o en alguno de sus artículos del blog, en alguno de sus vídeos, etc. Una estrategia muy interesante. Obviamente ten en cuenta que de cada 10 emails o de cada 10 contactos, a lo mejor 1 o 2 te van a responder y uno a lo mejor va a decirte, pues va a mencionarte. No pidas que te mencionen porque eso es un poco como cutre, como rastrero, pero sí decir, mira, he lanzado este episodio del podcast en el que te he mencionado porque me gusta mucho cómo transmites, cómo es tu podcast, etc. Y ya está. Y esas personas, algunas de ellas, puede que te mencionen, te recomienden y justo vas a llegar a tu propia audiencia, a nuevo público que está escuchando a tus competidores. Ya sabes que el tema de competencia a mí no me gusta, no veo al resto de podcasts sobre podcast o el resto de podcasts sobre marketing digital o sobre SEO o sobre productividad mis competidores, sino como gente que está creando contenido para mi propia audiencia que en algún momento determinado podrían descubrirme. De hecho, en mi cuenta de Instagram es una de las mejores estrategias cuando hago rankings y recomiendo otras herramientas, aplicaciones o personas o cuentas de Instagram que lo hacen muy bien, porque es una forma de transmitir ese conocimiento y seguir ayudando a la gente. Truco número 3. Crea un episodio para todo el mundo, un episodio genérico. Por mucho que tengas, por ejemplo, uno que hablo sobre productividad, mi podcast Productividad Máxima, creé un episodio de cómo ahorrar en el supermercado. ¿Y qué hice? Lo compartí en un par de grupos de familias de WhatsApp con mis primos y les dije que escucharan ese episodio porque vale para todo el mundo quiere ahorrar en el supermercado, todo el mundo va al supermercado y aquí entra en juego el poder de la emoción, de que, pues son mis familiares y tienen que echarle un ojo y escucharlo. Entonces creo un episodio un poquito cortito, de 5 o 10 minutos, pero que sea más genérico. Aunque esté relacionado obviamente con tu temática, pero que sea para todo el mundo. Y lo compartes en algún grupo que tengas de familia, de amigos, conocidos, WhatsApp, etc. Y les dices que si pueden compartirlo o que si les ha gustado. Creo que es una estrategia muy, muy interesante, sobre todo cuando estás empezando o cuando quieres que tus amigos, conocidos, familiares, pues sepan que estás creando ciertos episodios de podcast. Truco número 4. Busca en Twitter lo que escribiría tu público. En mi caso, gente que tiene un podcast, para este podcast, por ejemplo, si quiero darlo a conocer. De hecho, en el episodio anterior ya te comenté este truquito y he creado un vídeo, o un par de vídeos de hecho, en el curso de podcast en triunfacontublog.com, en la lección 10, donde explico estrategias para hacer crecer tu podcast, que son complementarias a estas, así que te recomiendo que entres en las notas del episodio y hagas clic ahí en más trucos o en triunfacontublog.com y te vas al curso de podcast. Recuerda que todos mis cursos de marketing digital son gratis, entras ahí en la lección 10 si quieres ir específicamente a todas las estrategias que voy compartiendo sobre cómo llegar a más audiencia, cómo hacer crecer tu podcast. Bueno, en este truco número 4, busca en Twitter lo que escribiría tu público. En mi caso, gente que tiene un podcast. Por eso, en Twitter escribo en el buscador mi podcast y pongo lang 2.6 para que filtre por español, porque mi podcast creo que también se escribe igual en portugués, lo cual en principio no me interesa que aparezcan los resultados en portugués. Y les mando un comentario a todos los que dicen, oye, escuchad mi podcast, acabo de lanzar un nuevo episodio de mi podcast, o incluso si le das a compartir en alguna plataforma como iVoox, ves la estructura de los mensajes y verás la gente que está compartiendo, bueno, etcétera. Esto es sacar la imaginación al poder y hacer pruebas en las búsquedas de Twitter para ver y encontrar a tu público objetivo. Este es un ejemplo de mi podcast, pero podrías buscar una herramienta, pues SEMrush, alguien SEMrush, o no sé, me recomienda SEO, o no sé, psicología o ansiedad, alguien que me explique cómo superar la ansiedad, o buscar la palabra ansiedad tal, y si tienes un podcast explicando cómo superar la ansiedad, le comentas, le mandas un tweet respondiendo a ese comentario, a ese tweet, diciendo, buenas, tengo un episodio de mi podcast que hablo sobre ello, espero que te ayude, algo así.
De nuevo, en este vídeo que tengo ahí te comparto ciertas estrategias, ciertos mensajes que he ido dejando. Es muy interesante el utilizar Twitter porque la gente está pidiéndote, está buscándote, está pidiendo ayuda para encontrar tu podcast o tu episodio. Así que Twitter es una estrategia muy buena. Te dejo el vídeo con este truco para que lo veas cómo lo estoy utilizando yo. De forma más o menos frecuente puedes utilizarlo o incluso puedes contratar a un asistente virtual. Te dejo un enlace en las notas del episodio porque este tipo de tareas repetitivas puede funcionar muy bien para contratar a alguien y que cada semana, entre un par de horas en Twitter, hayas hecho tú unas búsquedas y directamente responda a la gente con algún comentario. Aparte, hay muchas estrategias, en otras redes sociales puedes utilizar también esto, estrategia con newsletter, mandar una newsletter y avisar. De hecho, mi newsletter en borjagirón.com/newsletter, pues también recomiendo cada lunes y jueves, cuando mando la newsletter, que escuchen los nuevos episodios. Pongo un enlace en la parte inferior, o las notificaciones web push, que también con OneSignal, esta herramienta también súper potente que tengo en borjagirón.com. La gente entra y dice, ¿quieres recibir notificaciones de nuevos, antes que nadie, de nuevos episodios o de nuevos artículos? Sí. La gente que le da que sí, pues cada cierto tiempo le mando un mensaje y le sale en el navegador, oye, Borja acaba de lanzar un nuevo episodio de tal, con un texto y un enlace que yo elijo. Esta estrategia también funciona bastante bien para dar a conocer algunos episodios de podcast o incluso grupos de Telegram. Yo tengo, o canales de Telegram. De hecho, en borjagirón.com/Telegram, ahí tengo automatizado, gracias, este sería el truco 6, con IFTTT, que tienes opción gratuita, pero yo tengo ya muchas cosas automatizadas, y lo bueno de IFTTT es que es gratis, con envíos ilimitados, pero si quieres más de 5 programaciones de este estilo, de automatizaciones para que sale un nuevo episodio de un podcast, entonces se manda el enlace a Telegram, o se manda a Twitter, o se manda a tal. Bueno, pues hay un montón de automatizaciones y es súper barato. Por 2 euros al mes puedes tener todo ilimitado. Y comparado con Zapier o con cualquier otro, pues es mucho más económico. No tiene, a lo mejor, tiene un montón de funcionalidades, pero con Zapier a lo mejor tiene otras. Entonces, bueno, depende un poco de la estrategia. Pero es 10 veces más barato que Zapier y tiene además acciones ilimitadas. Así que si está justo estas estrategias, como te digo, para compartir en Telegram, que lo utilizo yo, a partir del feed del RSS, lo comparto también en redes sociales, lo subo a mi canal de Telegram, borjagirón.com/Telegram. Y si quieres acceder a esta herramienta, a IFTTT, tienes en borjagirón.com/IFTTT. Creo que tengo algún tutorial en mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube y entra de vez en cuando en borjagirón.com/YouTube. Y el truco siguiente, vale, este otro truco, que está el 6 o 5, bueno, está relacionado con Telegram, y es que hay algunos grupos de Telegram específicos para compartir contenido de alguna temática. Seguramente hay algún canal de Telegram o algún grupo de Telegram donde la gente hable sobre psicología. Pues puedes meterte tú, si tu podcast es de psicología, y recomendar algunos episodios de forma estratégica. No digas, si alguien dice, oye, alguien sabe algo para superar la ansiedad, o alguien sabe cómo tal de relaciones amorosas, pues tú, si no tienes el episodio, lo grabas y le dices, mira, acabo de lanzar un nuevo episodio hablando sobre ello. Esto puede ser interesante, no hacer spam, básicamente, que esto es muy típico, sobre todo gente que a lo mejor es más novata, pues es bastante normal que pase, pero intenta evitarlo. Intenta crear estrategias para, bueno, pues mira, esta persona me ha preguntado esto, entonces pues yo creo un episodio y se lo mando. Y así doy a conocer el podcast en una audiencia o en un grupo de Telegram que es para eso. Te dejo un enlace también de algún grupo de Telegram específico con enlaces ahí de grupos de Telegram en las notas del episodio. Hasta aquí este episodio, espero que te haya sacado alguna idea que puedas poner en práctica para ganar audiencia en tu podcast, que le dediques el tiempo adecuado. Ya te digo que normalmente tiene que ser, si tardas 20 minutos en grabar un episodio y subirlo y programarlo y todo, pues deberías dedicarle al menos 1 hora para dar a conocer ese episodio con estas estrategias, con más estrategias de marketing digital, etcétera, porque si no estarías cumpliendo el objetivo, que es llegar a ese público y dar a conocer ese podcast. Porque, bueno, pues no tiene sentido que grabes episodios, que crees un podcast para que nadie te escuche, o que potencialmente te podrían escuchar 10.000 personas por episodio y sin embargo te escuchen solo 50 o solo tus amigos. Entonces es muy importante dedicarle tiempo a dar a conocer el podcast. Si Coca-Cola, Nike y todas las grandes marcas hacen anuncios y son súper conocidas y hacen estrategias de marketing,
pues nosotros debemos, a nuestro nivel, también hacerlo. Si queremos dar a conocer nuestra marca, ya digo que si las grandes marcas que están en nuestra mente siguen haciendo anuncios de televisión, de radio, campañas en Instagram, en redes sociales, con influencers, lo hacen por algo. Punto 1, porque saben mucho. Punto 2, porque es rentable. Y punto 3, porque si no lo haces, no puedes llegar a cierto público. Y además es importante el llegar de forma frecuente, el generar varios impactos cada cierto tiempo para que al final, en el momento adecuado, digas, pues mira, ahora sí, me apetece ahora comprarme unas zapatillas, pues es verdad, esas Nike o esas Reebok o esas Adidas. Bueno, pues el estar ahí en la mente del consumidor de forma frecuente ayuda enormemente y para eso están las estrategias de marketing digital. Échale un ojo a muchas más estrategias para dar a conocer tu podcast en el curso de podcast en triunfacontublog.com. Y recuerda, suscribirte a este podcast, darlo a conocer si conoces a alguien que esté pensando en crear un podcast o que ya lo tenga. Y si tienes un podcast tú, recomienda mi podcast Marketing Digital para Podcast o alguno de mis podcasts. En borjagirón.com, arriba en el menú, en podcast, tienes ahí todos mis podcasts, mis 7 podcasts. Podcast SEO para Google, Los Últimos Días, Triunfa con tu blog, Productividad Máxima, el podcast de Instagram y muchos otros. Muchísimas gracias por estar aquí y recuerda, en las notas del episodio te dejo todos los enlaces de patrocinios, recomendaciones, todo lo que necesitas, Audible o Canva o Spreaker o SEMrush o herramientas de email marketing, todo en las notas del episodio. Incluso, te voy a mencionar una estrategia más, que es gracias a ManyChat, esta herramienta de automatización de mensajes en Instagram que tengo configurada. Tienes también un curso, en el curso de Instagram tienes una lección específica de esta herramienta que tiene una opción gratuita y es súper potente, y de hecho tengo una secuencia. Cada vez que alguien, por ejemplo, creo un artículo, un post en formato carrusel, pues al final puedo decir, déjame la palabra gratis y te mando el acceso a través de mensaje privado con el acceso a todos mis cursos de marketing digital gratis. Perfecto. A partir de ahí les meto una secuencia que cada semana les mando, pues una semana un mensaje, otra y otro. El primer mensaje es, les digo, acabo de lanzar un nuevo episodio del podcast de Instagram, puedes escucharlo aquí. Y así gano audiencia de forma automatizada gracias a ManyChat. Así que otra estrategia más extra por llegar hasta aquí. Con ManyChat tienes el enlace y en el curso de Instagram te explico cómo lo utilizo yo, te lo explico por dentro y lo ves y lo puedes hacer tú mismo. Y tiene una versión gratuita en borjagirón.com/ManyChat, puedes acceder a esta aplicación, o directamente en triunfacontublog.com en el curso de Instagram, que puedes sacar más ideas, y en el curso de podcast, como ya te he comentado anteriormente. De nuevo, gracias por ese me gusta, por reseñas en Apple Podcasts, en Spotify o 5 estrellas que me puedes dejar si me estás escuchando. Te lo agradezco enormemente y así me permite seguir creando contenido gratuito. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Si conoces más estrategias secretas o no secretas que hayas utilizado y que te han funcionado, puedes mandarme un mensaje o un comentario o un email en borjagirón.com/contactar y podré comentarlas en próximos episodios. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.